Mis queridos amigos, qué gusto me da saludarlos y darles la bienvenida a esta serie maravillosa que estamos discutiendo aquí en Mirador Universitario, que versa sobre América Latina y el Caribe hoy. Y fíjese, déjeme comentarle que el día de hoy pues vamos a platicar sobre la actualidad latinoamericana y el contexto internacional. Y para ello, como ya es tradición aquí en Mirador Universitario, pues nos acompañan dos grandes expertos versados en el tema, por lo que yo lo invito a que se quede con nosotros, porque pues de por sí ya es un tema relevante y de importancia para nuestro país. Fíjese que ellos son profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto están adscritos al Centro de Estudios Latinoamericanos. Así es que me da muchísimo gusto en primer término darle la bienvenida al doctor Lucio Oliver Costilla. Lucio, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos. Gracias, es un placer, es muy importante para nosotros estas conversaciones con TV UNAM y con el público. Al contrario, bienvenido. Y por otro lado, a una gran amiga también le doy la bienvenida, a la doctora Teresa Castro Escudero. Bienvenida también. Muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante el poder comunicarnos con la comunidad, transmitirle todo lo que estamos haciendo, discutiendo, reflexionando en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Claro, fíjense que eso es algo que perseguimos en Mirador Universitario, de poder llevar la información de versados como ustedes, pues a nuestra audiencia general, porque precisamente ustedes saben que a veces la información no fluye de una manera correcta o de una manera sustentada, y qué mejor de boca de los expertos, porque fíjese usted, amigo mío, amiga mía, que el día de hoy vamos a analizar los grandes retos que enfrenta América Latina ante una realidad multidimensional que además es cambiante, fíjese, desde el punto de vista económico, político, social, ambiental, incluso militar y por supuesto lo cultural. Y claro, en un contexto donde se están presentando una gran cantidad de cambios en esta ecuación mundial que ya de por sí es compleja, y obviamente pues para poder platicar también sobre acontecimientos como el Brexit y por supuesto la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que es tema de actualidad y que obviamente requiere de un análisis profundo, pero además sustentado. Así es que si les parece bien, yo los invito. Vamos a empezar, para entrar en materia, vamos a ver una entrevista que le realizamos también a un profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos. Fíjese que él es ex embajador de la República Dominicana en México y Chile. Me refiero al doctor Pablo Mariñez. Y le preguntamos, ¿qué época se va y qué época es la que llega ahora con la muerte del señor Fidel Castro, que si usted recuerda ya lo estuvimos platicando en algún otro programa? Así es que vamos a ver esta entrevista y regresamos rapidito aquí a Mirador Universitario para ya empezar de lleno al tema que nos convoca el día de hoy, que es la actualidad latinoamericana y el contexto internacional. ¿Dónde más? Aquí, en Mirador Universitario. Ya volvemos. A nivel nacional en Cuba, la época, no podríamos decir que se va a una época, en realidad. La revolución cubana se ha establecido, llegó para quedarse, está institucionalizada, ha muerto efectivamente su gran líder, su ideólogo, su impulsor, pero dejó establecida, en primer lugar, una generación que lo sustituye, pero además de ello una serie de instituciones y una serie de logros en educación, en salud, en deporte, no solamente para Cuba, sino a nivel internacional. Es decir, tenemos que saber, por ejemplo, que en deporte, detrás de cada medallista olímpico de los diferentes países de América Latina y particularmente en México, hay un técnico, hay un entrenador cubano. O sea, los legados, las aportaciones son inmensas. Y los cambios que se producirán en Cuba, más que por la muerte de Fidel Castro, eran por cambios que se tenían que producir y que se han venido produciendo. Debemos tener en cuenta que Cuba viene, la Revolución Cubana, Fidel Castro viene desde un mundo de la Guerra Fría en términos políticos, pero en términos económicos también de un proceso de industrialización que hoy día es muy distinto. Si estamos
no en los umbrales, sino estamos en el momento de una tercera revolución industrial. Estamos en el momento de un proceso de globalización, porque ese proceso de globalización llegó también, no para quedarse, sino por lo menos está establecido, está implantado. El modelo neoliberal podrá modificarse, así como existió el liberalismo, está el neoliberalismo y podrá modificarse. Pero estos cambios se están produciendo ahora, coinciden con la muerte de Fidel Castro, digo ya no solamente para Cuba, sino para América Latina, y la llegada de Trump. La llegada de Trump que impulsa y viene a distorsionar, a modificar todo el proceso que se venía dando en el modelo de globalización y del mismo neoliberalismo. Cuba deja un gran ejemplo, hay un gran legado, entre otros muchos yo destacaría, y justamente por la tensión que se está produciendo de Estados Unidos con América Latina, dejó un legado de cómo se negocia, de cómo se resuelve un conflicto de un pequeño país con el país más poderoso del mundo, el país más poderoso del país. Y salió adelante, costó, ha tenido un alto costo político, pero quien se acercó a Estados Unidos para establecer o restablecer las relaciones, es decir, quien se acercó no fue Cuba a Estados Unidos, fue Estados Unidos a Cuba. La visita no fue de Raúl Castro a Estados Unidos, la visita fue de Obama a Cuba. Es decir, hay un reto, yo diría, para los internacionalistas, para los politólogos, de estudiar de cómo los líderes cubanos pudieron salir adelante en ese conflicto permanente que duró más de medio siglo con Estados Unidos y cómo lo pudieron sacar adelante. De manera tal que los cambios que se producen, el legado que nos brinda la Revolución Cubana son inmensos. Pues muchas gracias al profesor Pablo Mariñez por estos conceptos tan importantes sobre la muerte del señor Fidel Castro. Y gracias a usted por acompañarnos. Yo les recuerdo que para nosotros su opinión es muy importante, nos fortalece, nos enriquece y además nos retroalimenta. Seguramente por ahí usted tenga alguna sugerencia que hacernos precisamente pues para, no sé, algún tema que esté en su inquietud de que sea abordado aquí en Mirador Universitario, pues comuníquese con nosotros, ya las líneas de comunicación aparecen en su pantalla y con mucho gusto nosotros le daremos salida aquí en Mirador Universitario. Para nosotros, de nueva cuenta, su opinión es muy importante. Muy bien, vamos a entrar de materia al tema y en este sentido, Lucio, quisiera ponerte un contexto general para preguntarte básicamente cómo ha sido esta transformación hasta este momento. Particularmente me refiero desde la llegada del señor Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en el 99. Después el ascenso de Evo Morales, ¿no? Un presidente, el primer presidente indígena en el caso de Bolivia, Lula da Silva, un obrero metalúrgico en Brasil, Rafael Correa y su movimiento ciudadano en Ecuador, que ha estado conformando un poderoso polo de poder alternativo al llamado modelo neoliberal. Para que usted, amigo, donde quiera que nos esté siguiendo, pues tengan ese contexto de cómo llegaron estos personajes al poder. Y obviamente la dependencia hacia los Estados Unidos. Pero hoy algunos hablan ya del final del modelo neoliberal. Entonces, en este contexto, ¿qué opinión te merece hasta la época actual? Bueno, el ciclo de gobiernos progresistas en América Latina que empezó con este siglo fue trascendente, expresó la inconformidad de las grandes mayorías de nuestra región con esa globalización excluyente que hoy está en una crisis aguda. Entonces fue trascendente y expresó líderes políticos muy auténticos, indígenas, como se dijo, obreros, intelectuales críticos, fue importante, pero no tuvo la fortaleza institucional de proyecto político-cultural para
para enfrentar los grandes retos de la política en tiempos de crisis y globalización. Hizo políticas fundamentales de mejoramiento social, de recuperación del Estado, pero le faltó la crítica profunda a la globalización justamente neoliberal y la crítica a lo que son los modelos tradicionales de producción, por ejemplo, el extractivismo, el papel dependiente de América Latina como vendedora de materias primas tampoco se cuestionó. No se cuestionó la incapacidad de los grupos monopólicos internos para enfrentar los retos de la producción nacional y no se creó una economía social. Es decir, es trascendente, es por ahí el camino de América Latina, pero faltó fortaleza en proyectos político-culturales que permitieran una lucha mejor. El Estado no se vio como espacio de disputa, sino como espacio de administración. Okay. Y eso en la política es grave. Sí, vemos personajes extraídos no directamente de una clase política, ¿no? A lo mejor extraídos de movimiento social, quizá de hartazgo, no lo sé. Sí. ¿Considerarías tú que faltaba formación técnica para ver este contexto global? Quizá no tanto técnica, pero sí política. Bien. Es decir, tenían como resultado de su experiencia de vida el deseo de llevar a cabo políticas sociales que mejoraran la situación de los trabajadores en situación de marginación, de vulnerabilidad, de hecho, que enfrentaran la violencia, sin duda, que disminuyeran la desigualdad. Pero un proyecto político tiene que ser más profundo, es decir, tiene que entender el tipo de sociedad que se quiere, en primer lugar, a la cual hay que enfrentar. Claro. Una relación de fuerzas donde los grandes grupos transnacionales siguieron dominando y que tenían en sus manos medios de comunicación, aparatos de poder judicial, aparatos legislativos, y todo eso se tiene que incluir en un proyecto político. Sin duda. Es decir, un proyecto de reformas profundas no era parte del horizonte. Se pensó que con la buena voluntad y con políticas de recuperación del Estado era suficiente. Claro. Y no, faltó un proyecto de reformas profundas que se basara en algo que es central: la politización de la sociedad, el debate profundo en los barrios, el debate en las fábricas, el debate en los comercios, que la sociedad no se desligara de eso, se integrara a esos proyectos. Claro. Desgraciadamente eso no sucedió. Se confiaron en que administrar bien el Estado es suficiente. Y la experiencia sirve para América Latina porque de aquí en adelante cualquier proyecto profundo tiene que tener un vínculo entre Estado y sociedad, que es la elección más importante. Bien, ahora en este sentido, Tere, en el contexto internacional, cuando surge el ascenso de estos gobiernos de izquierda, la pregunta obligada sería, entonces, ¿qué es lo que cambió ya con esta visión que nos acaba de dar Lucio? Bueno, añadiría un poco a lo que acaba de decir Lucio, que estos gobiernos surgen después de dictaduras militares y de la herencia de las dictaduras militares, que ha pesado muchísimo. Una de ellas ha sido la continuidad del modelo neoliberal. Entonces, de hecho, además, como que toda esta etapa de transición a la democracia desplaza, o sea, que era la moda, desplazó el tema del cambio político radical, ¿no? O sea, la revolución fue desplazada. Entonces no estaba en la orden del día, sino llegar por medios electorales. Entonces esto también pues genera la necesidad de hacer una serie de alianzas que no necesariamente van a posibilitar hacer los cambios que se necesitan. Entonces, en ese sentido, en el contexto internacional, pues estamos, y lo vemos como un ciclo o como un proceso,
porque de repente hay coyunturas muy, muy caóticas, que no entendemos de repente Brexit, Trump, y estos tienen un desarrollo histórico. Yo creo que desde que empieza, llega Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña, después llega Ronald Reagan a Estados Unidos, y pues en América Latina es Pinochet a sangre y fuego. Claro. Que imponen el modelo neoliberal. Obviamente esto se da a distintos ritmos, con distinta profundidad, en el caso europeo, con mayores recursos institucionales, pero igual empezaron a minar las bases del estado de bienestar. En América Latina, desde luego, ha sido devastador todo este proceso de neoliberalismo, de exclusión, de cambio en los niveles de vida de las poblaciones, de desgaste, bueno, que finalmente es lo que hace que llegue un Trump al poder. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta 1989, o sea, la caída del muro, ¿no? Pues esto fue el fin de muchos paradigmas, o la crisis de muchos paradigmas de la izquierda tradicional. Entonces empieza a haber en el mundo, en América Latina, ya se ha hablado de los movimientos sociales, indígenas, populares, etcétera. En Europa también empezó a haber movimientos muy importantes, pero obviamente frente a esta imposición de los capitales financieros. Otra cosa que cruza esta coyuntura es lo que podemos considerar como crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Esa en el dependencia mundo de la también. que estábamos hablando. No, porque por ejemplo muchos dicen el Brexit significa el principio del fin del dominio de los Estados Unidos en el contexto europeo. Bueno, como ellos pueden ver alguna de las explicaciones posibles. Y la aparición de nuevos actores. Aparecen nuevos actores en el panorama internacional. China, Rusia, que se reconfigura y quiere formar parte nuevamente del panorama internacional. Sí, estar en escena, ¿no? Sí, y entonces en ese sentido los países, los gobiernos progresistas, pues descansaron muy fácilmente en esta... en China se dice que estaba en un proceso de revolución industrial, o sea, de que necesitaba materias primas. De transformación, y entonces como que se facilitó mucho por esa vía, no buscar, digamos, esas alternativas a salir del modelo extractivista, que quiere decir extraer los recursos naturales y exportarlos. Y después, o sea, entonces en ese sentido yo creo que son de las cosas que en general estaban sucediendo. Ahora, en esta plática detecto tres elementos, ¿no? Un factor, vamos a decir, un común denominador, la dictadura militar, ¿no? En estos cambios. Por otro lado, la visión de simplemente administrar el Estado. Y un tercer elemento sería quizá poner en práctica el ejercicio democrático, ¿no? La extracción social, no necesariamente clase política. La pregunta obligada entonces sería, ¿cuáles han sido los principales logros que se generó en esto? Ustedes ya más o menos me comentaron un panorama amplio, pero si me los aterrizan en particular, ¿cuál fue el alcance de estos gobiernos? Porque no es nada más llegar a la silla, sentarse, estar ya con el control de propiamente el Estado, pero a la hora de los resultados, ¿qué se logró? Bueno, yo creo que se logró algo importantísimo para las sociedades, que es parar el avance de la desigualdad social. Ok, ese es un primer elemento. Ese es importantísimo. Sin duda. Porque esa es la expresión de las contradicciones de nuestras sociedades y el caldo de cultivo de fenómenos como la violencia, por ejemplo. Junto con parar esa desigualdad, el avance de la desigualdad, no se transformó la desigualdad, pero sí se paró. Por ejemplo, en Brasil, 40 millones de brasileños que estaban excluidos empezaron a tener acceso al consumo. Eso es una reforma de la vida brasileña, es importantísimo. Sí, es un avance grandísimo. Que se acompañó de políticas sociales, de mejoramiento educativo, de mejoramiento de salud. Entonces, sí hubo logros importantes para la población, sobre todo para la población pobre, que se sintió por primera vez siendo considerada
por las políticas de Estado. Okay. Ahora, ahí hay una cosa muy interesante, eso que es un logro, para la población privilegiada se ve como una pérdida. O sea, yo que tenía exclusividad en el uso del avión, en el uso del carro, en el consumo de artículos de diverso tipo, electrónicos, modernos, ahora ya no tengo ese privilegio. ¿Qué pasó en mi sociedad que me está desplazando? Tengo que compartir con esos pobres, y eso es muy interesante porque como un logro en un sentido puede verse como una pérdida en otro sentido, sobre todo por estas capas privilegiadas, y eso generó como que los elementos que después actuarán como odio social, odio clasista, odio a los jóvenes. Entonces, logros sí fue recuperar un poco el proyecto nacional, okay. Crear una economía más responsable. Otro logro fue, por ejemplo, en algunos países, mejorar la situación de los adultos mayores, de los jóvenes. Se abrieron una cantidad de apoyos en becas para que los jóvenes pudieran estudiar. Acceder a la educación. Acceder a la educación. Sí. En fin, sí, yo digo que sí estamos ante logros económicos, se estimuló mucho la producción interna, logros sociales, donde siento que falló más fue en el terreno político y cultural. Ahí se descuidó, no se combinó el logro económico social con el logro político cultural. Y entonces la política incluso se minimizó porque no se quería que hubiera nada que afectara la conciliación de clases que se estaba generando. Entonces mejor que nadie se mueva y que se apoyen los programas de estímulo al mejoramiento económico social. Es un error. Claro. Esa falta de logro político terminó afectando a esos proyectos. Y también en términos culturales, no hubo un logro cultural que permitiera que los trabajadores entendieran que la riqueza es producida por ellos, por la mayoría. Sí, que ellos son los actores principales. Ellos son los actores principales. Eso significa una nueva cultura. Y no hubo tampoco. Hubo intentos. El caso más importante en ese intento fue el de Brasil, donde Lula dijo... El trabajador es el que tiene que ser el punto de partida de esta nueva sociedad, pero no se desarrollaron, es decir, tenía ese sesgo positivo, pero no hubo una reforma intelectual, moral y de valores que acompañara ese mejoramiento económico-social. Ahora, me atrevo a decir que aparentemente de todo, bueno, no aparentemente, los logros ahí están, pero durante todo este proceso, en estos gobiernos generó crisis, Tere. Es decir, ¿cómo incidieron entonces todos estos cambios para ver todas estas crisis que se desarrollaron? Porque aparentemente la situación sería, vamos muy bien, seguiríamos muy bien. No se consuman y al contrario, estos gobiernos de izquierda caen en crisis. ¿Qué pasó? Bueno, Chávez, que nunca pudo, o sea, él orientó su política hacia los sectores más marginados de la sociedad, pero hacia las clases medias no pudo articular una política. Entonces empieza una crisis muy seria. Correa, con todo este movimiento ciudadano muy importante, no pudo conciliar estos intereses con el movimiento indígena, que es muy importante, tiene un peso muy grande en Ecuador. Y así podemos ir viendo esa situación. Además de la política intervencionista de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos pues no considera viable para sus problemas, su seguridad nacional, el que existan otras coaliciones en donde Estados Unidos no esté. Entonces el Mercosur, todas las instancias que se habían generado a nivel
digamos, regional, empezaron a ser, digamos, minadas, ¿no? Empezó con el TPP que acaba de... ya Perú no lo firma, Chile tampoco, etcétera, ¿no? No, pues, ellos firmaron la Alianza del Pacífico. Ajá. Yo creo que una forma de insertarse en este gran proyecto de Obama del TPP, que era para marginar a China, claro. ¿no? Entonces, de repente, ahorita queda en cuestionamiento todo eso, toda esa situación, pero era todo en términos de ir debilitando. Entonces hay políticas intervencionistas de los Estados Unidos, por ejemplo, los golpes blandos de los que se habla, que es los medios de comunicación, el desprestigio de estos mismos gobiernos, etcétera. Sí, bueno, estaba pensando ahora que comentaban que otro logro importante fue crear instituciones latinoamericanas que acercaron a los países latinoamericanos. Okay. Como, Venezuela propuso el Telesur, ¿no? Nuevos medios de comunicación latinoamericanos. Brasil logró dirigir un proyecto de integración de vías de comunicación, de integración de uso de recursos compartidos naturales, creó instituciones de debate político entre los países como UNASUR, creó incluso algo muy importante que es un espacio para debatir una política militar conjunta de América Latina. O sea, sí hubo, en el terreno institucional latinoamericano, hubo también ese logro. Okay. Pero quiero decir que muchos grupos sociales que forman la diversidad de América Latina y que vieron la oportunidad de aparecer, se frustraron muy pronto. Okay. Estoy hablando de indígenas, de negros, de mujeres y de jóvenes. El sector clave que yo creo que no se consideró en estos gobiernos progresistas fueron los jóvenes. Sí. Es decir, se consideró en términos de apoyo educacional, de apoyo de salud, pero no se consideró qué pasaba en la cabeza y en la cultura de los jóvenes, cómo los jóvenes estaban, América Latina es un país de jóvenes, cómo los jóvenes estaban viendo esos cambios. Claro. Y al no hacer reformas profundas, hubo una gran decepción de los jóvenes que después, digamos, hace que cuando la derecha trata de recuperar estos gobiernos y trata de influir en la sociedad, los jóvenes se mantienen en cierta forma neutrales, sí, claro, al margen. Sí, claro. ¿No? Entonces yo creo que el factor clave de debilidad de los gobiernos progresistas fue no atender a ese sector que es el futuro de América Latina. Sí, sin duda. Y los jóvenes no querían solo, digamos, la posibilidad de un empleo, la posibilidad de mejores hospitales y escuelas. No, el joven como que está queriendo una opción digna de futuro, que es algo más profundo. Quiere espacios donde pueda desarrollar plenamente su creatividad, su ética, su moralidad, donde pueda ser un elemento creativo para toda la sociedad. Eso se perdió. Y eso también es otra parte de la experiencia que habrá que rescatar después. Claro, no, y fíjense que tomamos este tema porque entonces ahora con este panorama, ¿cómo hacemos el cambio, no? Es decir, ¿qué expectativa tenemos para dar vuelta a la derecha o qué se debe de hacer? Así es que acompáñenme, vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí rapidito a Mirador Universitario para seguir platicando sobre cuáles son los impactos que está pasando con la América Latina de hoy. Vamos para allá, regresamos aquí a Mirador Universitario. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Yo les recuerdo que
Las líneas de comunicación, las vías telefónicas, las redes sociales estarán apareciendo, están en pantalla a lo largo durante el programa para que usted, amigo mío, amiga mía, pues sea tan amable de comunicarse con nosotros, mandarnos a lo mejor preguntas, dudas que tenga, aproveche estos grandes expertos que tenemos el día de hoy aquí en Mirador Universitario para que precisamente les resuelvan las dudas que genera el tema del día de hoy. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de esta causa fundamental, esta piedra angular donde la sociedad no está integrada en el cambio del gobierno. ¿Existe vuelta a la derecha? ¿Crees, Tere, en este sentido que platicamos? ¿Se podrá revertir? Bueno, yo creo que ha sido uno de los temas de discusión, no nada más en América Latina, sino en general, por la forma en que la respuesta a la crisis, la forma que ha tomado en el caso europeo con el avance. En Europa está los partidos más conservadores en el poder, pero resulta que la ultraderecha empieza a ser la que capitalice los descontentos, sobrepasando incluso a esos gobiernos conservadores. Porque, bueno, por ejemplo, ¿qué tenemos del socialismo francés, no? Pues está volcado hacia la derecha. ¿Por qué, digamos, el Partido Demócrata pierde las elecciones, además de una mala candidata, etcétera? Bueno, porque el Partido Demócrata fue rompiendo todas sus alianzas tradicionales con la clase obrera, con las minorías. Sí, la parte filosófica se vio vulnerada, ¿no? Y real, ¿no? Sí, de sí. apoyo de todos estos sectores. Y entonces fue rompiendo y se fue identificando cada vez más con las élites, con la agenda republicana. Entonces ahí hay una ruptura donde pues la llegada de Obama era una esperanza que sin embargo defraudó a todos estos sectores. Entonces aquí lo que llama la atención es que los cambios, las críticas, la crisis del modelo neoliberal, por ejemplo en Estados Unidos genera una caída de la sociedad de consumo, de los niveles de vida que se tenían, etcétera, fue y ha sido capitalizada por los grupos más extremistas representados por Donald Trump. Entonces, ciertamente no se puede decir que sea, digamos, generalizable, porque hay algunos países como España en donde hay una opción de política, ¿no? Que es Podemos. En Grecia, pues se intentó, pero no funcionó. Bueno, en fin, ¿no? Pero, o sea, ahorita se está viendo, sí, el Brexit, que es también una crítica a todo este proceso de financiarización, etcétera. Sin embargo, es asumido esta salida por los grupos también de la derecha. Entonces, el tema ahorita es si va a seguir esa vertiente, porque las manifestaciones que hubo en toda Europa por la llegada de Trump nos hablan de una sociedad que también está tomando conciencia. Y no es cosa menor, sí. Ese es un foco rojo importante. Sí. ¿Hablaríamos de un nacionalismo de derecha de poder, digamos, con este contexto que me platicas de Brexit y de la llegada del señor Trump a la presidencia? Sí, yo creo que sí, porque tal parece que el nacionalismo más conservador, proteccionista, el de los muros, porque bueno, todo lo que la globalización nos mencionó anteriormente era el fin de las fronteras, el Estado-nación ya no existe, etcétera. Sin embargo, ellos han seguido en un proceso de fortificarse, ¿no? De elevar otro tipo de fronteras ideológicas, políticas, etcétera. Entonces esto es muy grave para lo que fue la Unión Europea. ¿Por qué surge la Unión Europea? Un proceso de fortalecer la democracia, de que no volvieran a darse las condiciones para las guerras que ha sufrido Europa, etcétera. Y entonces ahorita hay un problema muy serio porque la izquierda europea es europeísta. O sea, para ellos el nacionalismo es guerra. O sea, lo que han sido las expresiones ha sido guerra. Pero ellos buscan una alternativa desde la izquierda y ahorita lo está capitalizando la derecha y la ultraderecha. Ese es uno de los problemas que veo muy serios, pero que con la llegada de Trump ha sido tan violento
que puede que existan, digamos, que se busquen realmente otras alternativas. En el caso de América Latina, obviamente también hay un regreso de la derecha, pero que no resuelve la crisis, o sea, está planteada la necesidad de cambio. Entonces, en ese sentido, hay todavía mucho espacio. Creo yo que uno de los asideros de posibles cambios son los procesos constituyentes que ha habido en América del Sur, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, etcétera, que son procesos que se pueden retomar para, digamos, elaborar esas alternativas. Ahora, en este sentido, la relación con Europa, la relación particularmente con América Latina, ¿tenderá a mejorarse o todo el mundo tomará el camino de decir no participamos, no nos integramos? Es decir, ¿cuál puede ser el escenario desde tu punto de vista que podría pasar en esto? Bueno, creo que en América Latina la inconformidad y la crisis no se expresa como nacionalismos de derecha, como en Europa o con Estados Unidos. Exacto. En primer lugar, porque los grupos de la derecha latinoamericana son poco nacionales, son muy transnacionalizados. Okay. Y veamos el ejemplo de Argentina, donde los grupos empresariales simplemente se desligan y desconocen las demandas de la vida popular, las demandas de los sindicatos, las demandas de los trabajadores en situación de jubilación, las demandas de los jóvenes. En Brasil, la élite que hizo el golpe blando contra Dilma y contra Lula es una élite totalmente opuesta a la diversidad de la sociedad brasileña. Es decir, no son élites nacionales, son transnacionalizadas. Y sin embargo tuvieron un poder fuertísimo, ¿no? Claro, porque tienen el poder económico, claro, el poder mediático, tienen los aparatos, ¿no? Y en eso se basaron para incidir en una sociedad desorganizada, despolitizada, a la que realmente podemos decir que los medios de comunicación y los políticos institucionalistas, digamos, manipularon a la sociedad para crear la ilusión de que con un grupo de derechas se podía volver a crecer. Cuando la sociedad vea que no se puede volver a crecer, como está mostrándose hoy, esa crisis se va a profundizar, porque esa derecha no tiene un proyecto para los problemas estructurales de América Latina. Claro. Entonces es una derecha limitada que está queriendo crear un odio social y un odio clasista irracional. En eso se basa, pero eso tiene corta duración. Claro. Entonces yo siento que lo que va a resultar de ese vuelco a la derecha no es un nuevo ciclo de derechas. No. Creo que va a resultar en gobiernos autoritarios que ven la gobernabilidad autoritaria, que ven en las leyes de seguridad interna como la que se está discutiendo en México, la opción, el autoritarismo, las Fuerzas Armadas, la policía, como la forma de enfrentar problemas estructurales. Es una salida falsa lo que la derecha está proponiendo y de corta duración. Lo que quizá tenga mayor durabilidad en estos gobiernos de derecha es el uso de la policía y del ejército para imponer sus proyectos. Pues estamos regresando al pasado, lo que el mundo vivió hace muchos años, digamos. Estamos regresando. Autoritarismo, o sea, regresamos ahora a pesar de que aparentemente vivimos un modelo neoliberal, esta integración social, etcétera. En condiciones de crisis política, claro, porque tampoco ese autoritarismo tiene mucho sustento. Sí, es finito, ¿no? No tiene legitimidad. Claro. Sustento va a tener, pero legitimidad no. Entonces hay crisis política para rato en América Latina. No, y además, bueno, si la sociedad se siente defraudada, pues eso genera descontento y entonces ahí es donde entramos de nuevo al ciclo, ¿no, Tere? Hay una tendencia muy preocupante que es la tendencia de la antipolítica. Es decir, esta
crisis, lo que llamamos crisis de representación, que quiere decir cuando la gente ya no confía ni en su gobierno, ni en los políticos, cuando aquel grito argentino de que se vayan todos, que era la clase política, ¿no? Se ha instalado de una manera muy fuerte, y es muy preocupante también. Esa encuesta que hizo Latinobarómetro, con que inaugura toda una secuencia para medir la calidad de la democracia y la percepción sobre la democracia, que hablaba de que la gente decía, bueno, si hay un líder autoritario que me garantice una mejor calidad de vida, yo voto por el líder autoritario. O sea, hay también en la sociedad, y eso es lo preocupante, un creciente autoritarismo, precisamente por esa desconfianza a que consecuencia tiene de esa pérdida de credibilidad, ¿no? Hacia los políticos. Perfectamente, pues yo los invito, acompáñenme, vamos a ver una entrevista que se le realizó al doctor Severo de Salles sobre precisamente lo que se espera en Brasil y América del Sur, pues con la llegada del señor Trump, que ya de alguna manera lo hemos estado comentando. Vamos para allá, regresamos aquí a la recta final de Mirador Universitario. No se desconecte. Brasil, desgraciadamente, se antecipó a la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, así como el desafortunado desaparecimiento de Fidel Castro en fines del año pasado. Pues en abril de 2016 ocurrió un golpe de Estado que depuso a la presidente Dilma Rousseff, golpe de Estado que foi disfarçado de um procedimento constitucional. Em Brasil houve uma confluência de instituições e de processos que levaram a este golpe, que começou, se pode dizer que o antecedente um pouco mais distante foi a entrada, o início do governo de Lula, que foi em 2003, sua eleição foi em 2002, y desde entonces los que perdieron las urnas, los que no merecieron la preferencia de los brasileños, tratan de articular un golpe de Estado que depusiera en su periodo a Lula y en el periodo de Dilma lograron su objetivo el 17 de abril de 2016. Y fue orquestado por el Poder Judicial. El propio Supremo Tribunal Federal traicionó a su compromiso constitucional y tomó partido de la regresión social. La Procuraduría y la Policía federales desataron con una furiosa campaña de cacería, una furiosa cacería de los integrantes del gobierno de Dilma y de sus apoyadores. Y desde antes, como decía, el partido de la derecha, el partido de la regresión social fue propiamente los grandes medios de comunicación de masa, en particular la Rede Globo, que es nuestra Televisa. Con la instalación del gobierno golpista, los intereses privados de sus integrantes pasaron a ser voceados como intereses públicos. El pretexto para este golpe que depuso a Dilma Rousseff fue una demora en el repase de fondos públicos del Tesoro hacia bancos públicos igualmente, ¿no? Lo que absolutamente no configura un crimen de responsabilidad que pudiera justificar la deposición de un presidente de la República. Sencillamente los respaldos, los retrasos en esos repases a los bancos públicos fue fruto del razonamiento que los bancos públicos podían esperar. La dignidad de los más explotados brasileños no podía esperar. A continuidad del golpe se levantaron manifestaciones públicas muy importantes y empezó una acumulación de fuerzas de la mayoría democrática en el sentido de hacer frente a este cambio regresivo
processo que já não se veía há muitos anos em Brasil. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo las líneas de comunicación, las vías telefónicas, las redes sociales, para que usted sea tan amable de establecer contacto con nosotros y aprovechar a los expertos que me acompañan el día de hoy, pero también para que sean tan gentiles en hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, sus propuestas, a lo mejor de algún tema que quieran que particularmente sea abordado aquí en Mirador Universitario. Pues bien, muchas gracias al doctor Severo de Salles por la entrevista que nos concedió. ¿Qué le espera a Brasil y a América del Sur con la llegada del señor Trump? Después de todo este panorama, permítanme la expresión negra que estamos viendo actualmente, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, creo que se abre un periodo de grandes incertidumbres. Yo creo que tanto a los sectores más conservadores de derecha, de izquierda, etcétera, nos toma por sorpresa, ¿no? A pesar de que se pueden ir delineando las razones por las que Trump ganó y explicando, ¿no? Sin embargo, nos toma por sorpresa porque se abre de veras un periodo de gran incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar con el libre mercado, al que han estado tan subordinados en efecto estos sectores? ¿Qué es lo que va a pasar con los... Bueno, estábamos viendo que Macri, que en Argentina, pues él había manifestado su apoyo a Hillary Clinton. Ajá, claro. Entonces ahí, bueno, empiezan los problemas, ¿no? Los países que habían conformado esta Alianza del Pacífico para hacer contrapeso al Mercosur, de repente se ven sin una directriz posible de hacia dónde van. Yo creo que se abren las posibilidades de iniciar cambios muy importantes. Ahora hay que decir una cosa, América del Sur no tiene esos niveles de dependencia tan grandes que tiene México. Estaba escuchando a un ministro brasileño hablando de que ellos sí lograron una mayor diversificación. Pues es un país muchísimo más diversificado que México. Tiene un 30% de comercio con los Estados Unidos. Entonces todavía a ellos no les preocupa tanto lo que pase con Estados Unidos, o por lo menos todavía no se sabe. Aunque ya se detuvieron toneladas de cítricos, de limones, que estaba mandando Argentina a Estados Unidos. Aguacate. Acaban de detener también un cargamento de aguacate, toneladas de 5 camiones de aguacate que llegaban de Jalisco. Entonces, claro que sí se abre un periodo muy, muy serio de reflexión. Ahora, si consideramos que la derecha latinoamericana ha estado subordinada a lo que llamamos libre mercado, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, entre algunos ejemplos, bueno, ante el nacionalismo ultraconservador, ¿cómo impacta la llegada de Trump, Lucio? Bueno, como comentaba Tere, hay incertidumbre. El mundo está todavía ordenado por una globalización de élites. Y la crítica, lo que estaba tratando es una transformación de esa globalización de élites en una globalización con inclusión popular. Social. Con inclusión social. Entonces el nacionalismo es algo extraño a este conflicto entre globalizaciones, digamos. Y yo lo que siento es que se van a poner en juego aspectos equivocados, por así decirlo, es decir, aspectos que van a ver en los asuntos nacionalistas el problema, y no en cómo reordenar un mundo global. Ese que es el problema central, cómo reordenar, cómo crear reformas políticas que permitan la participación de los trabajadores en las decisiones de ese mundo global, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. En vez de trabajar ese problema, el mundo se puede perder en confrontaciones estériles de nacionalismos agresivos, de guerras. Por ejemplo, toda esta encaminamiento de Trump a decir que Estados Unidos es víctima
de los trabajadores mexicanos ilegales. Sí, sí. O sea, increíble. esa es una deformación del verdadero problema, Sí, claro. que es cómo Estados Unidos tiene una política de maquilas que ha impedido el desarrollo mexicano, el desarrollo integral mexicano, que se basa en aprovechar y sobreexplotar la mano de obra de los mexicanos, y que ha impulsado, en cierta forma, el deterioro de un proyecto de desarrollo mexicano. Y eso ha llevado a la emigración hacia Estados Unidos de los trabajadores, pero en beneficio de las grandes corporaciones estadounidenses. Pero en vez de discutir esos problemas centrales, son los mexicanos los culpables de que los trabajadores estadounidenses no tengan empleo. Entonces, esa cuestión va a dar lugar, así como está dando lugar en Estados Unidos, a oportunismos nacionalistas. Hay el riesgo de que dé lugar a oportunismos nacionalistas también en América Latina. Claro. Y que desvirtúen, digamos, lo que se tiene que decidir es cómo continuar con una globalización, pero ahora transformada por la inclusión de los trabajadores. Que se acabe esa revolución pasiva que permitió, digamos, la mundialización que conocemos ahora, y que se dé lugar a una mundialización con la participación, digamos, de sectores populares, nacionales, con la diversidad, que la diversidad se vea incluida en la globalización, que es lo que se requiere. Entonces esos nacionalismos son peligrosísimos. Sin duda. Yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes y a usted, amigo mío, amiga mía, que nos sigue en esta transmisión, un ejercicio tipo de reflexión ante este nacionalismo ultraconservador. Yo le voy a poner 2 adjetivos a este nacionalismo ultraconservador, por decirlo de alguna manera, y ustedes a bote pronto, perdón la expresión, me dan un comentario inmediatamente para entender un poco más el significado de esto. Primer adjetivo, proteccionista. Mentira. Falsedad. Perfecto, que por ahí va. No, yo supongo que coincide también con ustedes. Segundo adjetivo, racista. Manipulación de sentimientos en beneficio de intereses particulares. La historia profunda de los Estados Unidos y de las élites. Ahora, en estos dos situaciones, la consecuencia la visualizo catastrófica. Es catastrófica. Puede levantarse un odio nacional de Estados Unidos contra México, por ejemplo, que lleve a presiones militares, que lleve a decir a ese extremo. Cuando Hitler tomó el gobierno en Alemania, nunca, de inmediato no se pensaba la consecuencia en la agresividad que podía tener en el mundo. En Estados Unidos puede haber una agresividad fuerte contra México. Creo que como Trump está poniendo como un eje de su política la lucha contra el terrorismo, y como el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas mexicanas han estado más orientadas a perseguir delincuentes. Exacto. ¿Quién controla y quién cuida las fronteras nacionales? Claro. ¿Quién se encarga de eso? Ellos se van a encargar de eso. Entonces, en ese sentido también, además de la puede haber una serie de presiones. Uno de los funcionarios, hay una serie de exmilitares en el gobierno de Trump que tienen una línea dura en ese sentido, y que dicen se nos van a colar los extremistas por la frontera mexicana. Sin y como el ejército está en otra cosa, pues ellos son los que se van a encargar. No, y además hemos hablado de la participación de medios de comunicación, y este personaje es mediático. Y los mensajes son incendiarios. Y esto, como ya lo comenta Lucio y tú también coincides, pues puede generar ese odio, esa animaversión en contra de las personas mexicanas que están en los Estados Unidos, pues teniendo desenlaces muy desagradables en este sentido. Es el cinismo del que se cree fuerte. Las burlas que en los programas de televisión de Trump hacía a los deficientes físicos, por ejemplo, pues lo que demuestran es una mentalidad deformada, que tenemos que nosotros pensar
que América Latina tiene necesidad de darle una respuesta racional a esa irracionalidad. Perfecto. Ahora, las élites actuales que dirigen América Latina están, sobre todo las élites de derecha, están muy por debajo de esa necesidad de dar una respuesta racional. Eso es lo que me preocupa. Creo que va a haber movimientos sociales en América Latina para cuestionar esas élites. Ojalá que se logre un cambio de élites dirigentes que permita recuperar un proyecto nacional racional vinculado a una globalización inclusiva. Perfecto, pues ahí podrían ser alternativas, ¿no? Ante esta inédita situación en lo político, en lo social, en lo comercial, que ojalá haya un cambio. Muchas gracias, Lucio, por haber estado con nosotros. Gracias Ha sido la invitación. un placer y ha sido delicioso platicar con ustedes. También, Tere, muchísimas gracias por haberse tomado la molestia en las agendas tan complicadas de estar con nuestros amigos de la audiencia en Mirador Universitario. Y bueno, pues muchas gracias a este staff maravilloso, a todo el equipo de producción que ha hecho posible la transmisión de este programa, pero sobre todo, amigo mío, amiga mía, muchas gracias a usted por el privilegio de su atención. Hoy finalizamos esta serie maravillosa de América Latina y el Caribe hoy y bueno, pues cerramos con broche de oro después de la deliciosa plática que hemos tenido el día de hoy. Yo lo invito a que nos siga acompañando en la programación de la Barra de Mirador Universitario en un tema más de importancia, de relevancia y bueno, pues obviamente que nos haga usted el honor de acompañarnos en una transmisión más de aquí, de Mirador Universitario. Unidos podremos hacer muchas cosas. Muchas gracias, yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo de nueva cuenta el favor de su atención. Nos vemos, hasta la próxima.